noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo que Televisora del Táchira prepara diariamente para ustedes. Queremos recordar nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram y nuestro canal de YouTube Noticias TRT. Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Mayilbray, los estarán acompañando. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Gabriela. Feliz noche para ti, para todos los que a esta hora ya están con nosotros en nuestro resumen informativo. Y debemos iniciar dando las cifras que desde el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional para la Prevención y Control del COVID-19 ofrecían hace unas horas. Y es que el día de hoy en Nueva Esparta se registraron 13 nuevos casos de COVID-19 y es la región con más contagios en el país hasta el momento. También indicaba el presidente Nicolás Maduro que hay un total de 108.409 trabajadores del sector salud activos en Venezuela que diariamente salen a las calles y a los hospitales centinelas. De igual forma, informaba que hay 398 centros diagnóstico integral equipados listos para atender a la familia, 58 hospitales como centros centinelas, 60 clínicas certificadas, 13.000 equipos básicos de salud desplegados en las comunidades. Por otra parte, también argumentaba el primer mandatario nacional que poco a poco se va a ir recuperando o se va a ir levantando esta cuarentena en algunas poblaciones. Sin embargo, se mantienen alerta ante un posible brote en una segunda ola del COVID-19 en el país. De esta manera, entonces, se llegan a 311 casos positivos de coronavirus en Venezuela. Vamos a pasar a noticias regionales y vamos a observar el panorama de San Antonio del Táchira el día de hoy, cómo se observó esta zona fronteriza. A 39 días de la cuarentena en la frontera se dio el traslado de la tercera oleada de retornados a los puntos de asistencia social integral desocupados, tras la evacuación hacia sus estados de este segundo grupo que ya había estado en estos PASI. Recordemos que a los evacuados se les aplicaron las pruebas rápida y la PCR arrojando negativo. La frontera cuenta con 8 PASI con capacidad para alojar cerca de 3.000 connacionales. Este fue el panorama que se observó el día de hoy en San Antonio del Táchira, ya a 39 días de cuarentena colectiva y social. Y precisamente nos quedamos en esta población porque el día de hoy comienza a funcionar el Centro de Atención Integral en el Terminal de Pasajeros de San Antonio. En el terminal de pasajeros, precisamente en este puerto que en la actualidad funge como punto de asistencia social, informó el alcalde William Gómez que el Centro de Atención Integral mantendrá médicos de guardia, dentro de ellos nutricionistas, para atender a los retornados que requieran alguna asistencia en específico. Debido a la contingencia, adelantamos los procesos de la activación. Fue dotado del mobiliario para que su puesta en marcha también lo subrayó entonces el alcalde de este municipio. Igualmente, el burgomaestre señaló que ya fue instalado el tanque australiano de 45.000 litros. Se estima que para el fin de semana se activen las nuevas baterías de baños. Indicó que ya se están instalando el sistema hidromático, ya que todo el sistema es automático, resaltó la máxima autoridad local allí en el municipio Bolívar, entonces a la espera de que lleguen más connacionales. Vamos a pasar a noticias nacionales y es que algunos comerciantes aseguran que han registrado pérdidas o bajas en sus ventas debido a la cuarentena que se cumple en el país desde hace ya 39 días. Comerciantes en Caracas denuncian que han registrado pérdidas en sus ventas debido a que solo trabajan de 7 de la mañana a 11 del mediodía como parte de las medidas de confinamiento para frenar la expansión del COVID-19. Por otra parte, la escalada del dólar paralelo de inmediato ha impactado en los precios de los productos en medio de la cuarentena que mantiene paralizado lo que queda en pie del aparato productivo nacional. En mercados populares como Quinta Crespo en la ciudad capital, un kilo de carne ya se observa con precio de 850.000 bolívares, mientras que el kilo de queso ya supera los 600.000 y el cartón de huevos supera los 500.000 bolívares. Estos son algunos de los precios que se están registrando en Caracas debido al alza del dólar y también cómo ha podido verse afectada la economía debido a la pandemia. Bueno, y distintos gobiernos locales han tomado algunas estrategias para poder solventar esta situación, caso tal del estado Apure, donde han activado un plan de distribución de proteínas. Con fin de darle cumplimiento a los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional para continuar ofreciendo garantía a los ciudadanos, el mismo contará con un plan de movilización de la carne hasta los sectores más vulnerables y que debido a la pandemia se han visto paralizados en su producción de alimentos. Con esta iniciativa, la Gobernación del Estado Apure busca que sus habitantes
cuenten con la cuarentena colectiva, social, además de prevenir la mayor cantidad de contagios posibles por el COVID-19. Allí podemos entonces observar cómo se lleva a cabo este proceso, en este plan de distribución de carne en todo el estado Apure. Ojalá que esto también se realice en toda Venezuela para que llegue la proteína a todos los hogares. Vamos a pasar a noticias internacionales, y es que la Organización Mundial de la Salud destacó la efectividad de las medidas que se han tomado hasta el momento en la lucha contra el COVID-19. El Congreso español ratificó la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. Los nuevos casos de contagio del coronavirus se han estabilizado en los últimos días, pero el gobierno español aboga por la prudencia para comenzar a flexibilizar las medidas de confinamiento. Los primeros beneficiados van a ser los más pequeños. Poco a poco se han dado estas medidas, quizá un poco de libertad en España, algunos países de Europa también, para tratar de ir soltando un poco el confinamiento que ya han tenido estos países desde hace algún tiempo, países que se han visto muy afectados debido al COVID-19. Bueno, y países como Alemania en estos momentos también se pronuncian con respecto a las deudas que pueden asumir como Unión Europea. Sin embargo, Angela Merkel rechaza esta condición. El gobierno de Alemania reitera este jueves su rechazo a los eurobonos como método de financiación para el plan de recuperación económica de la Unión Europea tras el coronavirus. El eurobonos o los eurobonos, o también conocidos como coronabonos, han vuelto a surgir en la última cumbre telemática de los Estados miembros sin éxito. Alemania y Países Bajos, entre otros países del norte, no apoyarán bajo ninguna circunstancia una deuda común en Europa. Esto es entonces también hablando un poco entre el ámbito económico y político. Y vamos a hablar ahora entre el ámbito social y de salud, porque en Francia se están dando algunas situaciones debido a la crisis de salud y también a la crisis social en la que se ha visto envuelto este país europeo. En Francia, los suburbios están en llamas con incidentes violentos en las afueras de París y otras ciudades. A pesar de la gravedad, el ministro de Interior, Christophe Castaner, considera que la situación no es comparable a la del 2005, cuando se declaró el estado de emergencia para hacer frente a la revuelta. La situación no es comparable a la de 2005. Emboscadas a la policía, una escuela incendiada son algunos ejemplos de la violencia urbana desatada desde el pasado sábado. Este es el lugar del accidente que desencadenó la última ola de violencia, nos explica Annelise Borges, corresponsal en París. Justo aquí, un motociclista de 30 años se estrelló contra un coche de policía. Los testigos aseguran que la policía abrió deliberadamente la puerta para hacerle daño. Son algunas situaciones que se están presentando en países como Francia en medio de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo entero. Qué increíble que las autoridades, en este caso organismos de seguridad, pues lleguen a este punto tal de intolerancia. Y bueno, tantas cosas que podemos observar en estos momentos en el mundo a propósito del coronavirus. Pero vamos a continuar nosotros en el ámbito internacional, ahora para presentarles los titulares más destacados del día de hoy, 23 de abril, de los principales web que tenemos a nivel internacional. Ya vamos a tener allí algunos de ellos en pantalla. Venezuela recibe desde Irán catalizador para poder reiniciar unidad de refinería Cardón. Tenemos más titulares que se presentan el día de hoy. El gobierno de Venezuela recibió por vía aérea desde Irán un catalizador con el que buscará reiniciar una unidad necesaria para producir gasolina en la refinería Cardón, dijo el jueves el viceministro en Twitter. Qué bueno. Ojalá que se ponga en marcha, ¿no? Este plan. Porque eso quiere decir que van a producir gasolina. Así es, tenemos otras noticias, que el gobierno pague por la butaca central o no volamos. El jefe de Ryanair tacha de idiota la regla sobre el distanciamiento social. El consejero delegado de la aerolínea de bajo coste propone aprovechar la experiencia asiática y medir la temperatura de los pasajeros en los aeropuertos o permitir la entrada al avión solo a los viajeros que usan mascarillas. Bueno, algunas medidas que vienen tomando. De alguna manera se va a reactivar todo. Sí, paulatinamente lo va a hacer. Tenemos otras noticias. Científico revela cuáles son el mejor amigo y el peor enemigo del coronavirus. Cuanto mayor sea la humedad del aire, mayores serán las probabilidades o las posibilidades de infección, opina un catedrático ruso. Bueno, cada día se descubren cosas nuevas en cuanto al COVID-19. Expertos vinculan al COVID-19 con otra complicación que podría explicar su gran mortalidad.
Podría tener sentido, ¿no? Los especialistas apuntaron a que minúsculos coágulos sanguíneos podrían ser responsables de uno de los síntomas de la enfermedad, la pérdida del sentido del olfato. Siempre me ha llamado la atención ese aspecto del coronavirus, que la pérdida del olfato como tal en las personas. No sé cómo se puede llegar a ese punto, ¿no? Pero es importante que ya estén dando pasos los científicos con respecto a esto. Otras noticias: Venezuela destaca el informe de Naciones Unidas que pide a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, pide reconocer las circunstancias excepcionales y dejar atrás las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia. Algunos países quieren que esto suceda, ¿no? Porque, bueno, de repente en estos momentos lo necesitan. ¿Qué pasa en América Latina con los embarazos no deseados en medio de la cuarentena? Una buena pregunta. Los movimientos que apoyan el aborto legal, seguro y gratuito alertan que están recibiendo cada vez más consultas o solicitudes de ayuda para abortar desde casa. Dios mío. Wow. No me gusta esa propuesta en lo particular. No, tampoco a mí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de alivio para pequeñas empresas. La legislación prevé asignar más de 480.000 millones en ayudas federales adicionales para las pequeñas empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, así como para los hospitales que atienden a un gran número de pacientes gravemente enfermos. Bueno, los titulares que presenta hoy los principales portales web del mundo. Tenemos más. Colombia suma 215 decesos por coronavirus y ya rebasa los 4.500 contagios. El Ministerio de Salud reportó 205 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Colombia, que está aquí al lado, aquí ¿no? Mismo, lo tenemos aquí mismo. Y hablando de cifras a nivel mundial, ya tenemos de nuevo el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Un total de casos confirmados a las 7:18 minutos de 2.708.590. La cantidad de decesos para el día de hoy cierra entonces 190.490 personas fallecidas. En la última revisión que hicimos tenía Estados Unidos 45.000, ¿no? Sí. Aproximadamente. Si hablamos ahora de las personas que se han recuperado a nivel mundial, 737.862, ya Alemania llega a los 103.300, aproximadamente unas 2.000 personas más aparecen en el reporte de hoy. Qué bueno, ojalá estas cifras sigan aumentando rápidamente. Seguimos con más cifras que nos ofrece este mapa de la Universidad Johns Hopkins, observando a los Estados Unidos. Ahí ya han realizado más de 4.600.000 pruebas a todos los pacientes que han presentado algún tipo de síntoma, un total de 873.437 casos hay confirmados en este país. Sí, repasábamos entonces las cifras de Venezuela también. Vamos a hablar de la cantidad de decesos. Los decesos subieron a 49.759, más nada en los Estados Unidos. Sí, subió casi como 50.000. Como 4.000 personas Más o 3.000 personas desde la última revisión que hicimos. Qué increíble cómo se dan estas cifras. Así, algo similar sucedía en Italia, en Francia, en España, de semanas atrás. Ahora el foco está allí en los Estados Unidos. Venezuela no ha actualizado cifras aún, ya sabemos que llega a 311 contagiados con los 13 confirmados del día de hoy. Es correcto, todos en el estado de Nueva Esparta, así que se siguen presentando este mismo foco de contagio en Venezuela, en este caso en Margarita, allí en Nueva Esparta, que están realizando, decía el presidente Nicolás Maduro, una cantidad de pruebas, más de 180.000 casa a casa, para tratar de evitar que se siga propagando la enfermedad. Que bueno, ojalá que no se den más casos positivos en Nueva Esparta y tampoco en el resto del país. No queremos que continúen los casos de COVID-19 en Venezuela. La idea sería ya comenzar a que estas personas se recuperen y que en algún momento podamos volver a la normalidad. Bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy invitándoles a que estén muy atentos a la programación de televisora del Táchira. Mañana nuevamente estaremos con ustedes llevándoles más avances de las informaciones destacadas del COVID-19.